Encantados se encuentren en esta segunda parte de la disertación de hoy sobre el debido proceso extensivo en el proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta disertación está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal y al público en general. Disertaciones estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte y encontrar mi criterio sobre aspectos varios vinculados al derecho penal, al derecho procesal penal. Hoy estamos transmitiendo en noviembre de 2021. Bueno, recapitulo afirmando que cuando hablo del debido proceso, noción extensiva, nos estamos refiriendo a normas constitucionales presentes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, distintas a las establecidas en el artículo 49 de la Constitución. Habíamos en otras oportunidades, como formando parte de este debido proceso extensivo, nos habíamos referido al artículo 2 de la Constitución, 19, 21, 22, 23, y nos encontramos actualmente abordando el artículo 24, que de alguna forma nos establece la posibilidad de la extractividad de la ley penal por consecuencia del concepto de duda razonable. Yo les invitaba a estos dos buenos libros en materia de duda razonable, uno de Jane Whitman, Orígenes de la duda razonable, y otro un libro relativamente reciente de este gran procesalista español, Jordi Nieva Fenol, La duda en el proceso penal. Habíamos comenzado leyendo el artículo 24 de la Constitución y encontrando en él que se está afirmando, está tratando de alguna forma la posibilidad de la extractividad de la ley de tres tipos de leyes: la ley penal sustantiva, la que crea delitos; la ley procesal, la que crea actos procesales; y la ley que establece los mecanismos de apreciación de la prueba. Serían tres ámbitos que está siendo tratado por dicho artículo 24 de la Constitución. Entonces les decía en la sesión anterior que en lo que atañe a la ley que crea delitos, en principio debe aplicarse la ley que está vigente al momento del acaecimiento de ese delito, de ese hecho, el tempus commisi delicti, a menos que una ley posterior sea mucho más beneficiosa al reo en lo que atañe no solamente a la descripción de la sanción, sino en la descripción del supuesto de hecho que configura el delito. Decía yo que pareciera que tres momentos son los que abordaríamos: el momento de la comisión del hecho, el momento de ser procesado ese hecho y el momento de ser sentenciado ese hecho. No habría mayor problema, mis estimados, y por lo tanto no tendríamos ninguna duda de extractividad de la ley si no hay cambio de ley, si se mantiene la misma ley al momento de la comisión del hecho, al momento en que va a ser procesado dicho hecho o al momento en que va a ser sentenciado. Los problemas lo vamos a tener frente a hipótesis de variabilidad de la ley en el tiempo, en principio, porque eso es lo que estamos abordando. Porque también pudiera haber otra hipótesis, que es que una misma ley, una ley vigente, tenga el mismo supuesto de hecho, pero con diferentes consecuencias jurídicas, que sería otro supuesto en el cual no estaría presente variabilidades de leyes en el tiempo, sino problemas de antinomia o problemas de anomia.
Pero para abordar esa segunda hipótesis vamos a terminar primero con la hipótesis inicial de variabilidades de leyes en el tiempo. Es decir, la posibilidad de la extraactividad de la ley se ve de dos maneras. El concepto de extraactividad de la ley se ve de dos formas. Una, retroactividad de la ley. Una ley futura pasa a regular excepcionalmente un supuesto de hecho ocurrido en el pasado. Y la otra es la ultraactividad de la ley. Una ley derogada del pasado pretende regular situaciones futuras, como aquellas viejas películas de terror, ¿verdad? En donde el muerto saca la mano de la tumba ya estando perecido y pretenda todavía seguir vigente, como aquella compañía cinematográfica, ¿no? A partir de los años 30, finales de los 20, la Universal, que lo que hacía era pura películas de terror, ¿ok? Pura película de monstruos. Empezó allá con Drácula, aquella película dirigida por Laemmle, el mismo que hizo en la Universal, no sé si la han visto alguna vez, La Parada de los Monstruos, ¿ok? Llamada Freak, perdón, este es Ted Browning. Bueno, pero también hizo ese sello, esa compañía cinematográfica, hizo Frankenstein, La Momia, El Hombre Invisible, el Monstruo de la Laguna Negra, Tiburón, Ángel Serpa, puro monstruo. Entonces, eso sería la llamada extraactividad. Una ley derogada, muerta, sepultada, pasa a regular un hecho futuro. ¿Y qué puede conducir una cosa o la otra? Es decir, ¿qué nos puede obligar a la retroactividad o a la ultraactividad? ¿Qué puede ser el condicionante para la extraactividad de la ley? El indubio pro reo. La norma que más favorezca al reo. A ver, mis estimados. Siempre se habla que la ley, el derecho, es algo así como mis dos brazos extendidos. Una relación de igualdad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La famosa, la balanza de la ley. Relaciones entre iguales. Pero hay relaciones que son esencialmente entre desiguales. O hay relaciones en donde el poder público de alguna forma tiene que incorporar como una especie de pesito de medida para igualar una relación que es esencialmente desigual. De ahí surgen los llamados principios de favorabilidad interpretativa, que se afirma siempre con la famosa frase: en caso de duda se aplica la norma que sea mucho más favorable a alguien. Lo primero tendríamos que encontrar es si hay realmente duda, porque si no hay duda, no aplicaríamos los principios de favorabilidad interpretativa. Indubio pro, a favor de algo. De ahí surge, por ejemplo, el más clásico, el que está vinculado a nuestro ámbito, el indubio pro reo, artículo 24 de la Constitución. Pero también del 78 de la Constitución se habla del interés superior del niño. Si hay duda en la interpretación de una norma, ha de aplicarse la interpretación que sea mucho más favorable al menor, aún siendo él un responsable penalmente por el llamado sistema penal de responsabilidad del adolescente. El indubio prooperario, 89 y siguientes de la Constitución. En caso de duda, aplicamos la norma que sea mucho más favorable al trabajador. Obviamente se trata de una relación jurídica que existe en ese momento entre, en el último caso, entre un patrono y un trabajador, en el segundo caso, de un menor en una relación jurídica frente a un adulto, y en el primer caso, el indubio pro reo,
alguien que está siendo procesado en causa penal. Había dicho de un indubio pro femina, que no está expresamente en la Constitución, pero que de alguna forma es lo que surge de ese artículo que a la alumna que le pregunté, Dayana, no sabía la respuesta. ¿Ok? Es decir, de la existencia de derechos fundamentales independientemente de su consagración. El indubio pro femini, en caso de duda, se aplicará una interpretación que sea mucho más favorable hacia el ámbito de la mujer, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo con que exista esa desigualdad esencial, pero es el sustento, por ejemplo, de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, sustentado en ese 22 de la propia Constitución. Aquí estaríamos hablando de un serio problema de duda. Oye, vale, es que el delito que él cometió fue el delito de secuestro. Luego la ley cambió, pero cambió solamente la pena del delito de robo. Y volvieron a cambiar la ley y cambió la pena del delito de homicidio. Entonces no hay ninguna duda, porque lo estamos imputando es por el delito de secuestro. No hay ninguna duda. El problema es si esas leyes posteriores cambian el quantum de la sanción o inclusive cambian la descripción del supuesto de hecho. Y para saber si hay delito, tendríamos que ubicar el supuesto de hecho que sea mucho más favorable. Si en alguno de esos cambios falta algún elemento que estaba presente en el hecho que se cometió, entonces ese hecho se despenaliza, porque ese elemento como tal no está. ¿Ok? No está. Oye, cambiaron. La persona recibió un dinero siendo funcionario público que administraba, guardaba o custodiaba, pero resulta que eso configura el delito de corrupción. En el momento en que esa persona recibió ese dinero, ni administraba, ni guardaba, ni custodiaba. En el momento en que cometió ese hecho, se decía en el delito de corrupción que tenía que ser alguien que administra, que guarda o que custodia. Luego cambiaron el delito de corrupción y en la ley B se establece, por ejemplo, que aunque no tenga esa finalidad de administración, de guarda o de custodia, si recibió un dinero en ocasión del cargo, comete el delito de corrupción. Bueno, ¿cuál será la más beneficiosa? Bueno, la ley A, por dos razones. Uno, era la que estaba vigente al momento de realizarse el hecho. Y dos, porque exigía que el funcionario debía administrar, guardar o custodiar, lo cual era mucho más favorable a su favor. Lo siento que el 24 no habla de un indubio pro víctima, ¿ok? Habla de un indubio pro reo. Entonces, claro, a favor de la víctima nos pudiéramos encontrar el artículo 30 de la Constitución y entonces si se diera una hipótesis, por ejemplo, de desencuentro de normas, tendríamos que asumir una interpretación en jerarquía. Pero bueno, sigamos con el tema de este artículo 24 de la Constitución. Fíjate que toda esta perorata que yo estoy manifestando con respecto al encabezado, parece que lo resuelve el aparte único. Cuando haya duda, se aplicará la norma que beneficie al reo o la rea. En primer lugar, a mí me parece la palabra rea feísima. ¿Ok? Debe haberse quedado la palabra reo. Pero además, nota tú que solamente yo te estoy hablando de la posibilidad de extractividad de la ley que crea el delito. Y nada te he dicho sobre la posibilidad de la extractividad con sus dos variables, retroactividad o ultraactividad de la ley que establece los actos procesales, la ley procesal.
¿Qué dice la Constitución en tal respecto? Bueno, ya la acabo de leer, ese artículo 24. Y la interpretación es la siguiente. La ley que se aplica es la ley que está vigente al momento en que se realizó el acto procesal. De nuevo, volvemos a la vieja expresión del derecho romano, tempus regit acto. Ojo, que aquí no sería tempus comissi delicti, porque en la última sería la ley al momento en que se cometió el hecho. En el tempus regit actum estamos hablando de la ley que está vigente al momento en que se realiza el acto procesal. Por lo tanto, la ley que se aplica será la ley que esté vigente al momento en que se realiza el acto procesal. ¿Cuál acto procesal? Bueno, estimado, hay tantos actos procesales. Presentación de la acusación, imputación, interposición de un recurso de apelación, audiencia, tantos actos procesales. Se dice que el Código Orgánico Procesal Penal está repleto, su objeto son actos procesales. Recuerda cuando yo te decía de la llamada perspectiva objetiva del derecho procesal penal, que es la que iría a estudiar los actos procesales que conforman a dicho proceso. Entonces, en principio, el código adjetivo que se aplicará, la ley adjetiva, es el que está vigente al momento en que se realice el acto procesal. Y yo debería pasar ahorita para la tercera hipótesis, pero es que no he terminado la segunda, porque no concluye ahí. Fuera facilito la ley que estaba vigente al momento en que se realice el acto procesal. Al menos que, pero que haya una ley mucho más favorable para el reo. ¿Y desde cuándo y hasta cuándo? Bueno, tendríamos que contabilizar esa ley más favorable desde el momento en que se cometió el delito. Pero espérate, Ángel Serpa, es que el acto procesal no se está realizando al momento de haber cometido el delito, sino con posterioridad, cuando estaba vigente la ley B. No importa. Se debe contabilizar, cuantificar, auscultar la ley más favorable, aunque sea adjetiva, desde el momento en que se cometió el delito. ¿Está bien? ¿Y hasta cuándo? En principio, hasta el momento en que se va a sentenciar. Digamos, momento inicial, comisión del delito, momento final, cuando se va a sentenciar. Entonces, en principio, la ley que se aplica es la ley que regula el acto procesal al momento de su realización, a menos que esa misma ley vigente en el pasado se aplique ultraactivamente porque es mucho más beneficioso para el reo, o retroactivamente del futuro al pasado porque es mucho más beneficiosa para el reo. Imaginémonos algo. Las pruebas, ley A, las pruebas, al momento que se cometió el delito, las pruebas se incorporan es con la acusación. Perfecto. Pero esa ley no estaba vigente al momento en que en esa causa se presentó la acusación. Esa ley estaba vigente al momento en que se cometió el delito y decía, las pruebas se ofertarán es en la acusación. Derogaron esa ley, ley A, y ahora tenemos la ley B, que precisamente es la ley que está vigente al momento en que se realizó el acto procesal. ¿Cuál acto procesal? Presentación de la acusación. Y dice esa ley, las pruebas se podrán presentar en la acusación o se podrán presentar con anterioridad. Derogaron esa ley B y ahora tenemos la ley C. Por cierto, cuando está vigente la ley C,
ya pasó el acto procesal, porque el acto procesal presentación de la acusación ocurrió en vigencia de la ley B. Y ahora nos encontramos con la ley C, que indica que las pruebas podrán ser ofertadas antes de la acusación, en la acusación y con posterioridad a la acusación. Dirás tú, ¿cuál aplicamos? Bueno, la ley que está vigente al momento en que se presentó la acusación. Pero espérate, vamos a ver si la ley posterior es mucho más beneficiosa para el reo. ¿Qué es lo que nos dice la ley posterior? Que podrá ser presentada aún con posterioridad a la acusación. No, esa no puede ser mucho más favorable para el reo, porque el reo está creyendo que se va a sustentar las pruebas de cargo en su contra es en la acusación o con pruebas anteriores. Por cierto, que la ley A, al momento que se cometió el delito, decía que las pruebas se van a ofertar es en la acusación. Y ahora se pretende, el fiscal pretende que se reconozca una prueba que él no presentó en la acusación, pero que presentó con anterioridad. Parece que la más favorable es la ley A, que era la que establece que la prueba que se presentará es en la acusación. Claro, aquí estoy hablando de pruebas en contra del acusado. La norma habla a favor del reo. Si fuese una prueba que ha producido el propio reo, es decir, una prueba de descargo, a él le convendrá mucho más la ley C, porque puede haber ofertado prueba a su favor hasta el momento del juicio oral y público, después de la acusación. Creo que me están entendiendo, y si no, después me preguntarán. En las reuniones de pregunta, de duda, o me escriben por el correo. Pero como ustedes, mis alumnos, no van a las reuniones de duda, entonces, bueno. Tercera hipótesis. La ley apreciativa de la prueba. Por favor. Ya sería distinto a la segunda hipótesis, porque aquí yo lo que estoy, en la segunda, lo que yo te estaba hablando era de el momento de la oferta de la prueba. Ahora se trata de la apreciación de la prueba. Mis estimados, palabras menos, palabras más. Tres son los grandes tipos de sistemas apreciativos de la prueba. Uno es la tarifa legal o la llamada prueba legal, en el sentido que esa manera de apreciar la prueba establece un elenco de pruebas, es decir, son estas y no son otras las que se aceptarían: testigo, confesión, experticia, pero además esa norma le da un valor previo determinado a esas pruebas, ese elenco de pruebas. Por ejemplo, el valor que le daba a la confesión es la regina probatorum, la reina de las pruebas, los sistemas de tarifa legal, de prueba legal. Entonces, la reina de las pruebas. Con la confesión se prueba tanto, como se decía antes en el Código de Enjuiciamiento Criminal, el cuerpo del delito y la culpabilidad. Es decir, ya con la confesión se probaba el delito en su aspecto objetivo, la causación, pero también se probaba si se hizo con dolo o si se hizo con culpa. Es decir, la culpabilidad. Bastaba con la simple confesión, regina probatorum, la reina de las pruebas. El testigo decía: 2 testigos hábiles y contestes me hacen plena prueba. O sea, matemática simple. 2 y que digan exactamente lo mismo, ¿ok? Y que no tengan algún tipo de relación que los vincule a las partes. Una experticia más un indicio me hacía plena prueba. Los indicios, si eran plurales, más de uno, me otorgaba plena prueba. Ese era un sistema apreciativo de la prueba. El otro es la llamada libre convicción razonada.
Es decir, ahí el juez o quien iba a decidir lo hacía con pruebas de cargo, contra la prueba de cargo o aún sin pruebas de cargo. ¿Cómo es eso? Bueno, las presunciones. Presunciones juris tantum, presunciones juris de jure. Entonces, esa posibilidad de la libre convicción razonada, que no me obligaba a tomar pautas de lógica, de experiencia o ciencia, sino simplemente mencionar de dónde llegó ese razonamiento, y de ahí se derivaba la llamada casación per saltum. Esas decisiones no eran apeladas, sino que eran solamente recurridas en casación. Era un sistema apreciativo de la prueba. Y un tercer sistema apreciativo de la prueba es la sana crítica. Por ejemplo, la que está presente en nuestro Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 22. Sana crítica, la posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Y lo hace utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Bajo ese sistema, por ejemplo, un solo testigo podría demostrar un hecho. Si ese testigo era apreciado por lógica, por experiencia y ciencia, ese testigo demostraba perfectamente el hecho porque había libertad probatoria. Entonces yo te preguntaría a ti, cuando se cometió el hecho, hubo un solo testigo que lo presenció, el homicidio, y una sola experticia. Es decir, el médico forense que indica que la causa de la muerte fue un disparo a la región frontal. Más nada. El sistema apreciativo de la prueba que estaba vigente en ese momento era la tarifa legal. Pero esa ley, en donde se describe el sistema apreciativo de la prueba, cambió. Y ahora entró en vigencia una segunda ley, ley intermedia, en la cual se habla de la libre convicción razonada. Es decir, quien va a decidir lo hace razonando el porqué, pero en una libertad apreciatoria. Y ahora nos encontramos con la sana crítica. Reformaron esa ley, segunda ley, y ahora que se va a sentenciar, el sistema apreciativo de la prueba es la sana crítica, en donde se prueba con lógica, experiencia y ciencia. ¿Qué me dice la Constitución en el artículo 24? Me dice, la ley apreciativa de la prueba, y vamos a volver al texto para que no digan que les estoy mintiendo, dice, en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficia al reo. Es decir, la ley que se iría a aplicar es la ley que estaba vigente al momento en que se ofreció la prueba. La ley apreciativa de la prueba que se aplicaría es la ley que estaba vigente al momento en que se ofreció la prueba. A menos que exista otra ley mucho más beneficiosa al reo. Ya te expliqué cuándo ocurrió el hecho y qué ley estaba vigente. Por cierto, cuando ofrecieron la prueba, estaba vigente la ley que apreciaba la prueba por libre convicción. En principio, esa es la ley que debería aplicarse en la apreciación de la prueba. Pero ¿es esa la más favorable? Es obvio que como todos me están siguiendo acá, la más favorable no es precisamente esa ley, sino la ley que estaba vigente al momento en que se cometió el hecho, la llamada tarifa legal. Porque un solo testigo no me basta. Es necesario 2 testigos hábiles y contestes para demostrar el hecho. Y por lo tanto, estando vigente esa ley al momento en que se cometió el hecho, anterior al momento del ofrecimiento probatorio, es válido que se utilice el indubio pro reo para ver la ley más favorable. Por eso, mis estimados, es que ese artículo 24 se las trae y se las lleva también. Y que buena parte en un examen de derecho procesal penal en un primer lapso, por lo menos
2 o 3 preguntas surgirán de una norma tan importante como ese artículo 24 de la Constitución. Entonces, vamos a tratar de graficar un tanto toda la explicación que yo les he dado hasta este momento en láminas para ver si lo pueden entender una vez más por una suerte de segunda explicación. Las 3 variables constitucionales del indubio pro reo. En primer lugar, indubio sustantivo. Fíjate, ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo excepto cuando imponga la menor pena. De allí se deriva el llamado indubio sustantivo. La ley que se aplica es la ley que en la descripción del delito conlleve la menor pena, pero también la ley que en la descripción del supuesto de hecho beneficia al reo. Segunda hipótesis, indubio adjetivo. Nos dice el artículo 24. Te está dando cuenta que lo estoy como en la carne mechada, lo estoy desmechando, estoy sacando de ese artículo. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Entonces, la ley que se aplicará es la ley de la realización del acto procesal, a menos, repito, que una ley anterior o posterior sea mucho más beneficiosa. Tercera hipótesis, indubio probatorio. Y aquí casi terminamos con el encabezado del 24. En los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Es decir, la ley apreciativa de la prueba que está vigente al momento del ofrecimiento probatorio. Pero en las 3, si hay duda, se aplicará la norma que beneficia al reo, una especie de pauta residual del asunto. Veamos algunas hipótesis de ese indubio pro reo en problemas de sucesión de leyes en el tiempo. La ley A estaba vigente al momento en que se cometió el hecho. Esa ley fue derogada por la ley B, que está vigente al momento en que se realiza el proceso. Esa ley fue derogada por la ley C, que está vigente ahora que se va a dictar la sentencia. Por lo tanto, esa es una hipótesis de indubio pro reo por sucesión de leyes en el tiempo. Pero también, mis estimados, podríamos aplicar ese indubio pro reo ya no por sucesión de leyes en el tiempo, sino bajo las variables de las llamadas antinomias legislativas. Explico. Está una norma A que establece el supuesto B. De ese supuesto B se deriva la consecuencia jurídica o supuesto C. Pero existe otra norma, la norma D, que tiene el mismo supuesto B, es decir, el mismo supuesto de la norma A, y tiene una consecuencia jurídica, la consecuencia jurídica E, que es distinta a la consecuencia jurídica de la norma A. Por lo tanto, entre norma A y norma D no hay igualdad y están regulando el mismo supuesto de hecho. El problema es si no estuviera regulando el mismo supuesto de hecho, no habría problema. Apropiación indebida calificada en un código penal por actividades de comercio o de industria. Pero también la ley de instituciones del sector bancario regula la apropiación indebida por una actividad de intermediación financiera. ¿Cuál es la actividad bancaria? Y entonces uno se preguntará, ¿cuál de las dos aplicamos? ¿El supuesto de hecho del Código Penal o el supuesto de hecho de la ley de instituciones del sector bancario? Como te das cuenta, ambas están en el momento vigente. No es un problema de sucesión de leyes en el tiempo, porque ambas están vigentes. Bueno, ¿qué se aplicará? El indubio pro reo, la norma que sea mucho más favorable si realmente los supuestos son similares.
Como ya te dije, las hipótesis en la aplicación del indubio pro reo sustantivo aluden, por ejemplo, a la ley que tenga una menor pena, pero también analizar si en esa ley intermedia o en esa ley ulterior ese hecho está despenalizado. Oye, pero al momento de cometerse el hecho había un reproche social frente al mismo, conllevaba una sanción, pero parece que después el legislador le quitó ese reproche social. ¿Qué pasó? Bueno, los tribunales debieron haber actuado de forma rápida, pero no lo hicieron y todavía no se había llegado al juicio, y con posterioridad se conduce a una despenalización de la norma. Por lo tanto, estaríamos aplicando la circunstancia futura en la cual no hay reproche social frente a ese hecho. Ello debe ser también aplicado en la interpretación inclusive de la medida. Pero ojo, mi estimado, aquí no podemos estar con vivezas de que se aplica lo mejor de un supuesto de hecho y lo mejor de la pena del otro. Si vamos a aplicar la norma, tiene que ser aplicada en una integralidad, completamente. Si vamos a aplicar la ley A, porque el supuesto de hecho es mejor que el de la ley B, pero parece que la consecuencia jurídica de la ley B es mejor que el supuesto de hecho de la ley A, pongámonos de acuerdo en que en un sentido global favorece mucho más al reo. Es obvio que el tema de la sanción favorecerá de manera importante a ese reo, a menos que exista una pauta en la cual se despenaliza completamente esa conducta, porque esa condición que se exigía en el supuesto de hecho ya no está presente o no estuvo presente al momento de la realización del hecho. Bueno, en la semana que viene quizás abordaremos algún que otro tema que nos esté quedando de esto de el indubio pro reo y de la sucesión de leyes en el tiempo, y analizaremos otros artículos de la Constitución vinculados al debido proceso extensivo. Gracias y contáctense conmigo para las preguntas relativas al tema. Gracias.